Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un capítulo más de Ambientalismo Libre. Y como dijimos la anterior vez, íbamos a hablar de cómo manejar el recurso del agua y también vamos a incluir otro tipo de recursos que se pueden manejar con este sistema. Hay que recordar que la propiedad privada es difícil de delimitar. En un principio no era fácil. Simplemente imaginemos cómo era en la época de las cavernas. Probablemente un inicio rudimentario de la propiedad privada era la herramienta que tú fabricabas para cortar madera o cazar. Un hacha, un arco y una flecha. Sabías que tú lo hiciste. Y tú utilizabas tus técnicas y tus cosas para hacerlo, lo cual a veces puede ser más eficiente que los demás. Y no ibas a dejar que alguien que no hizo la herramienta la use o te la quite. Se podría decir que eso sería un inicio. Y imaginemos por dónde ha pasado, ¿no? Probablemente las zonas de cacería de algunas tribus ya estaban protegidas por las mismas tribus, sin que hubiera una delimitación clara, simplemente referencias geográficas como la topografía, cuerpos de agua, montañas, barrancos, cosas así que podrían delimitar en algún momento y seguramente había conflictos entre tribus por las zonas de cacería. Luego, cuando ya se volvieron sedimentarios los humanos, o sea, que estaban en un solo lugar, los campamentos mismos tenían un tipo de límite para que otros campamentos, otros humanos no llegaran, o incluso animales peligrosos para los humanos. Luego ya conforme fue avanzando la tecnología, pues se pasó por las cabañas, el ganado, cercos, y últimamente podemos decir que hasta las señales inalámbricas de teléfono se pueden privatizar, cosas que ni se podemos tocar ni ver. Entonces ha habido un largo trayecto de ahí y es muy importante señalar que la capacidad de delimitar la propiedad privada le da el valor y a veces es muy difícil. Por ejemplo, en un libro llamado El no tan salvaje viejo oeste, que se lo recomiendo mucho, el autor habla de cómo en la época del viejo oeste, los años 1800 a 1890, al año 1900, digamos, los ganaderos mandaban su ganado al pastizal a pastar todos juntos y había muchos problemas y la forma en que delimitaban un poco su propiedad era marcando el ganado. No, este es mi ganado, este es tu ganado. Pero no había un control estricto sobre el pasto. A veces había problemas de sobrepastoreo. Un inventor dijo, voy a poner cercos. Las vacas lo rompían fácilmente el alambre hasta que alguien inventó el cerco de púa. El cerco de púa fue una revolución muy grande en cuanto a limitar la propiedad privada y cambió la historia por completo de lo que es el manejo ganadero del mundo entero. Otras cosas, como hablábamos al principio, el aire, el agua, los ecosistemas son un poco más difíciles de delimitar y muchos creen que si yo privatizo algo se va a acabar. Y eso no es verdad, es una mentira. Por ejemplo, pongámoslo en algo que no es algo difícil de imaginar. Yo tengo computadoras, entonces yo no voy a vender todas mis computadoras el primer año y me voy a quedar sin nada. Voy a tratar de estar siempre teniendo la capacidad de producir más computadoras, de tener todo. No puedo vender mi fábrica, no puedo vender todos mis herramientas para fabricar computadoras. Entonces, jamás voy a vender todo. Siempre voy a tener la opción de que se esté produciendo más y más y más. Rara vez un empresario va a acabar con su producción en un solo año. Lo mismo puede pasar con las vacas. Yo no voy a vender todas mis vacas el primer año, no, yo no voy a vender todos mis animales el primer año y voy a dejar todo destruido para nunca más tener nada, ¿no? Siempre voy a racionar y mandar y dejar siempre crías pequeñas que puedan reproducirse y al mismo tiempo satisfacer el mercado. Entonces, no creamos esa mentira de que se va a acabar el ecosistema si nosotros lo privatizamos. Por ejemplo, el aire, que es algo que no podemos encapsular o delimitar, se puede tomar como una especie de elemento de externalidad. Hace mucho tiempo ya vimos lo que es la externalidad, ya puede ser positiva o negativa, de algo que sucede. Por ejemplo, si yo quemo basura en mi casa, en vez de llevarlo al sistema de disposición de basura de que hay en la ciudad,
y la quemo y eso empieza a generar humos tóxicos alrededor, y yo vivo en una ciudad, en un barrio privado, la ley va a proteger a mi vecino. Va a decir, me apaga esa fogata de basura porque estás dañando a tus vecinos. Entonces, de alguna manera, un área que tenga propiedad privada y una ley vigente de protección a las personas no va a permitir que el aire se contamine, ¿no? Si yo voy y construyo una casa al lado de una fábrica que expulsa gases venenosos, gases tóxicos, la culpa es mía. Yo estoy yendo a un lugar donde ya estaba ahí la fábrica. Si el caso es al contrario, yo estaba feliz en mi casa y llega a la fábrica y empieza a expulsar humos tóxicos, la culpa es de ellos. Entonces todo depende de quién llegue primero. En el agua y los ecosistemas es difícil delimitarlos. Por ejemplo, el agua no es una piscina. Mucha gente piensa que los cuerpos de agua como lagos, lagunas, ríos son piscinas o canales de agua. No, hay un sistema complejo de captación de agua donde interviene la vegetación, interviene la altura, interviene el clima, donde nace, ¿no? Por ejemplo, una ciénaga nace de la correntía subterránea de las montañas y va a depender del tipo de vegetación que tenga la montaña, el tipo de suelo que tenga la montaña, el tipo de roca que tenga la montaña. Y en cambio, los ríos van a ir por arriba y van a llegar a lagos, algunos ni siquiera van a llegar a lagos, van a llegar directo al océano. Entonces es un poco difícil decir esta alberca es mía, ¿no? A veces un lago puede ser compartido por muchas personas en diferentes partes. Entonces, para esto, ¿qué podemos eh, concluir? Que poner cercos no va a funcionar. También puede pasar lo mismo en los pastizales. Hasta la fecha, podemos poner cercos para animales relativamente fáciles de domesticar, como son las vacas, los cerdos, las aves, digamos. Podemos delimitar por dónde van a estar, pero digamos, ¿cómo puedo yo delimitar el área de los venados? Con un cerco, lo van a saltar como si nada. Hay cercos muy grandes, que son extremadamente caros, que sí ayudan a delimitar áreas para los venados, pero esto se complica, ya que el venado, el rinoceronte, cualquier animal que yo quiera eh, privatizar, tiene su área de delimitación por allá, tiene su área de reproducción por el otro lado. Toma agua donde el vecino Pepe, va a pastar donde mis amigos, o sea, muchas personas están involucradas en lo que es el ciclo de vida de un animal, ya sea de cacería, ya sea un depredador, un herbívoro, entonces también va a ser difícil de limitar. Gracias a una gran economista, Elinor Ostrom, perdón, no economista, era politóloga, pero le gustaba mucho la economía y ganó el premio Nobel gracias a eso en economía, a alguien que no era economista. Y sus investigaciones y propuestas se basan en cómo las sociedades pequeñas pueden autogobernarse y operar frente a diferentes situaciones sin la intervención del gobierno. Entonces, se puede llegar a sociedades donde los arreglos comunes acordados entre todos pueden funcionar para llegar a ciertos objetivos, delimitar recursos y evitar sufrir la tragedia ya tan mencionada, la tragedia de los comunes. Y muchas personas que promulgan la abolición de la propiedad privada ponen como ejemplo el trabajo de la doctora Ostrom y se olvidan de que pese a que es una sociedad que comparte, digamos, los recursos en sociedad, está dentro de una más grande sociedad de propiedad privada. Se podría decir que la propiedad privada sigue funcionando, no más que en este caso son pequeñas células donde hay como cooperativas, donde todos han llegado a conclusiones, no muy diferente a una empresa, si se dan cuenta. Y ella propone en su trabajo 10 puntos o 10 requisitos que debe tener este tipo de arreglos comunales para que puedan funcionar. Por ejemplo, el tamaño del sistema de recursos. Si es muy grande, es más difícil. Entonces, un área pequeña, una laguna, un laguito, algo así, un río, una sección de un río, puede ser manejada de esta manera. También la productividad del sistema. Hay que saber si el sistema produce mucho, no produce nada. Si produce demasiado, tal vez no tenga mucho valor, porque sabemos que a mayor oferta hay menor valor en las cosas, o que simplemente ya no haya nada del recurso que queríamos destinar. Eso es importante recalcar. La predictibilidad de la dinámica de los sistemas, cómo funciona. O sea, yo como sé que los peces de esta laguna
se van a reproducir en tanto tiempo. ¿Qué tipo de peces voy a pescar? ¿Cuáles debo yo en tal época y en tal época cuidar o no cuidar? Todo eso es importante que se sepa. Tengo que saber qué es lo que va a pasar. Si yo aprieto aquí, si yo aprieto allá, va a haber esta consecuencia en este sistema. Entonces ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que un político jamás va a saber en la tasa de recuperación de población de las perdices del pastizal X en Argentina, ¿no? Excepto las personas que viven ahí. O que, no, ni siquiera que viven ahí, que viven de eso. El número de usuarios que tenga el lugar, mientras más usuarios tenga, los costos de transacción, que son los costos de transacción, la dificultad con la cual yo puedo dialogar, llegar a acuerdos con las personas, va aumentando. Entonces, si el grupo es muy grande, ya no va a haber mucha comunicación entre todos. Entonces, se podría decir que la propiedad comunal que propone la doctora Ostrom tiene un límite, o sea, no se puede aplicar a grandes grupos. El liderazgo, realmente el que lidera y el que tiene las decisiones más grandes que tomar o que mantener el orden, digamos, en ese tipo de sociedades, va a ser muy evaluado. Tiene que ser una persona con mucha reputación, muy buena, y ser un referente en la sociedad donde se esté usando, donde se esté aplicando este método. La importancia que tenga el recurso, obviamente, o sea, si el recurso no es importante para ellos, si no representa un valor para la sociedad, para el mercado, no van a tener incentivo para cuidarlo, no van a tener incentivo para ponerse de acuerdo para usarlo de la mejor manera. Y las reglas de elección colectiva, ¿eso qué quiere decir? Que las personas pueden decidir, o sea, el líder no tiene la última palabra. Las personas al final de cuentas van a llegar a acuerdos y el líder simplemente va a llevarlos a cabo o delimitar hasta qué punto se ha llegado a la conclusión esta de que puedes tener 5 peces por semana, por decirlo así, ¿ok? Entonces, esos son los 10 requisitos que Eleanor Ostrom nos menciona. ¿Cómo se aplica en la vida real? Bueno, por ejemplo, en Matinicus, en Canadá, en el estado de Maine, es una isla donde hay muchos pescadores de langostas y los cuales han delimitado 77 millas cuadradas alrededor de la isla. Estas 77 millas cuadradas ya están ocupadas por ellos, tienen zonas de pesquería, zonas de pesca, que están muy bien cuidadas, no dejan que cualquier otra persona pesque ahí. Están muy atentos y tienen mucha vigilancia al respecto. Hay 36 pescadores en promedio, a veces aumenta un poco, a veces baja un poco, pero más o menos es el promedio en el cual se mantiene esta propiedad. Ellos limitan la cantidad de peces que se pueden pescar. Por ejemplo, tú no puedes poner más de cierto tipo de cebos o utilizar otras técnicas que ellos no hayan acordado, dependiendo del tamaño de la red, de las trampas, perdón, de las trampas que se usan para las langostas. Entonces, si alguien ve que alguien no está haciendo o no está acatando los acuerdos a los cuales llegaron, ellos mismos sancionan y la ley del lugar lo permite. Es muy importante saber que el Estado reconoce eso y que les deja, de alguna manera, crear su propia legislación al respecto. Muy interesante. Y lo más interesante es que los ingresos son 40% superiores a otros lugares de langosta alrededor de la isla, incluso que otros privados singulares o las aguas compartidas. Eso como una prueba. También en Escocia la pesca de salmón ha sido privatizada muchas veces. Ya tienen derechos de pesca desde las épocas ancestrales en Escocia y eso ha logrado que la población de salmones se mantenga muy saludable y automáticamente esto va a hacer que el agua misma sea saludable. Tú no puedes tener salmones si el agua no está bien. Si yo quiero usar el agua para ciertas cosas, voy a tener en cuenta el salmón y los que protegen el salmón van a proteger el agua. Es lo mismo que pasa con las zonas costeras. Yo no voy a dejar que alguien tire petróleo cerca de la isla de Canadá de la que hablamos, ¿no? Y ya otro ecosistema también difícil de privatizar, como se mencionaba, eran los pastizales o los bosques o matorrales. Y en África, por ejemplo, hemos visto ya varias veces y hemos mencionado el tema de que muchos animales se han salvado gracias a que se ha legalizado su cacería. Y esto hace que muchas comunidades, pobres, no pobres, inversores privados y hasta el gobierno crean una mezcla de muchas cabezas pensando en cómo solucionar el problema y ya conocen las tasas de reproducción, conocen las zonas de cacería de animales depredadores, conocen las zonas de forraje para otros animales herbívoros,
donde se reproducen, y entre todos están cuidando los animales. Están haciendo que la población de rinoceronte, de elefante, esté aumentando en diferentes lugares. Por ejemplo, Sudáfrica lo hizo hasta el 2017, y después del 2007 lo volvieron a prohibir y está yéndose para abajo de la población de rinoceronte. Pero lo que quiero recalcar aquí es que incluso animales que no se pueden delimitar dentro de un cerco, mediante este tipo de arreglos que propone la doctora, se puede, se puede controlar, se puede vender, se puede privatizar y se puede proteger y al mismo tiempo generar ganancias para todos. Este tipo de propuestas que tiene la doctora se aplican muy bien. Puede ser que en algún momento la tecnología en el futuro alcance a poder delimitar lo que es difícilmente delimitable ahorita. O sea, antes cómo podíamos haber delimitado la emisión de radio de la televisión, ¿no? Ahora ya se puede. Y en aquella época era inimaginable. Ya el doctor Bloch en muchas ocasiones ha nombrado algún tipo de delimitación en el mar, que va a depender de la tecnología. Pero nosotros no podemos decir esto va a ser, porque pues, seríamos los inventores de esa tecnología, inimaginable en este momento. Pero por el momento, ahorita en la actualidad, lo que está proponiendo la doctora ha funcionado y está funcionando en muchos lugares. ¿Qué está haciendo? Darle el poder de decisión y de autogobernanza a las personas. ¿Por qué las personas? Porque ellas saben cómo están las cosas, ellas saben cómo solucionar, enfrentar y modificar lo que ellos necesitan sin poner en peligro el recurso, que es lo más importante que la ecología y la gente en general buscan, ¿no? Y no lo ven. Prefieren buscar que el político que nunca ha producido un tomate o un simple chícharo en su casa tome esas decisiones. Toma de decisiones que las personas más especializadas saben desde que nacen, desde que son niños van aprendiendo cómo se comporta su sistema. El político vive en la ciudad o a veces puede vivir en el campo, pero no se dedica a eso, no vive de eso, no le interesa si funciona o no funciona. Entonces, otra vez, como siempre decimos, no le dejemos este trabajo a la gente que no depende de ello. Más bien, nosotros mismos que dependemos de ello, podemos hacer un mejor trabajo y ponernos de acuerdo, poder compartir y llegar a acuerdos justos entre todos para un objetivo común. Muchas gracias, nos estaremos viendo pronto y la siguiente vez hablaremos de una curva especial que muchas personas a veces han atacado, que el capitalismo destruye el ambiente, lo cual en este caso también vamos a desmentir. Muchas gracias, un saludo y cuídense.